Buenas noches, ya está en el estudio Elisa Carrió. Con Lilita vamos a hablar de muchos temas. Mañana comienza en el Senado, en las comisiones del Senado, el tratamiento del tema del aborto, proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y en ese tratamiento Lilita tuvo una participación importante. También vamos a hablar con ella de la situación social y de la situación política. También está en el estudio Juan Carlos de Pablo. Hoy fue un día bueno para el dólar, bajó después de muchos días que estaba subiendo, y bajó en un mundo que sigue complicado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la Argentina es el país que más lo afecta, que más afecta la crisis que está en el mundo, pero afecta más que a los otros países de la región? ¿Es necesario, es importante un acuerdo del gobierno con el peronismo por el presupuesto del año próximo? Estas son las cosas que vamos a conversar con De Pablo. Pero antes vamos a hablar con Lilita después de la pausa. Auspician desde... Con nosotros. La primera pregunta que me quería hacer, Lilita, es el tema del aborto. Que mañana comienzan las sesiones en comisiones en el Senado. Ese proyecto ya fue aprobado por diputados, pero veo que hay, si no una mayoría, por lo menos una minoría muy numerosa en el Senado de senadores que piden cambiar ese proyecto. ¿Cuál es su opinión? La verdad es que no tengo opinión. Lo primero que tengo que aclarar yo es que nunca me enojé. Me enojé porque no me dieron la palabra para decir, miren, no hablo porque quiero preservar la unidad de Cambiemos. Yo sabía que se perdía porque vi a la madrugada cómo cambiaron los votos. No es que yo no estoy en el recinto, le quiero explicar a la calle que yo estoy acostada en un sillón rojo que está en un lugar por el problema cardíaco. Entonces no puedo estar permanentemente sentada en la sesión. Pero la estoy viendo, estoy participando. Así que solo por dos palabras. Está en su oficina, digamos, dentro de la Cámara. No, en realidad estoy en la presidencia, en la parte más... Ahí entonces voy a llevar una almohada, ahí yo puedo, y no estoy permanentemente sentada en la banca. Está en el edificio del Congreso. Obviamente, claro. Sí, no. El problema es que los pies no me resiste estar en la banca. A nadie resiste estar 16 horas No es humano, sentada. no es humano. Así que nada más que eso, yo lo que quiero dar cuenta es de la absoluta... Quiero dar fe de la presidencia del presidente. O sea, mi posición era en contra por razones filosóficas. Esto incluso yo lo he debatido con las feministas hace muchos años cuando yo era atea. O sea, es antes de incluso mi conversión. ¿Por qué no hacemos un paréntesis sobre eso? Sí. ¿Por qué, y después entramos a lo político, por qué usted es antiabortista, digamos? Porque nunca lo pude resolver. Porque lo estudié 40 años y es un dilema. Es un dilema. Uno no quiere criminalizar a la mujer joven y por el otro lado tiene que estar inscrito en la ley la prohibición cultural. Porque nadie habla de la muerte espiritual de las personas que abortan mucho. Es decir, se toma como si el aborto... En la otra discusión que la trae Julia Kristeva y que es muy interesante y que es una pregunta central del mundo que viene y también de la responsabilidad por la ecología y por el ambiente, es la pregunta que se hace si somos propietarios de lo dado o administradores. Entonces, la tesis ultraliberal de Jeremías Bentham, que dice la felicidad es el placer, te dice vos sos propietario, es el utilitarismo de posesión se llama. De Jeremías Bentham, es neoliberal al punto máximo que organismos internacionales, esto lo dice el padre Pepe, vienen por el control de la natalidad con el aborto. Ahora, si se equivocan, somos propietarios... el Banco Mundial, no el Claro, el Banco Mundial, pero también todos indirectamente el control de natalidad y el derecho al aborto como una forma de eliminar también a los superfluos. ¿Quiénes son los superfluos, de acuerdo a Robert Castell? Metamorfosis de la cuestión social. Los pobres. Quieren que los pobres tengan menos hijos. Como uno es entonces, ¿somos propietarios o administradores? Esta es la gran pregunta. ¿Somos propietarios del suelo? Por ejemplo, nosotros tenemos una zona, un campo en los esteros de la Beberá y realmente somos propietarios, supongamos. Ahora se declaró Parque Nacional. Ahora,
somos a su vez administradores, ¿verdad? ¿Podemos porque somos propietarios destruir el estero? No. Entonces, ¿cuál es el planteo de si soy propietaria de mi cuerpo? El planteo es que puedo vender mis órganos. Si yo soy propietaria del cuerpo y puedo disponer de un embarazo, puedo disponer de la venta de un órgano, porque yo soy propietaria. Este es el tema que plantea Kristeva y que estamos prácticamente en la venta libre de órganos para trasplantes, por ejemplo, que hoy es venta ilegal, porque a nadie se le ocurre permitir que la gente venda una pierna, un riñón, etcétera. Pero bueno, si somos propietarios del cuerpo. Entonces, hay una serie de discusiones. Yo fui directora de filosofía del Instituto de Filosofía y Ciencia Política de la universidad, y es lo que se llama un dilema. Esto es más allá de la potencia y acto de Aristóteles. Hay un montón de la responsabilidad por la especie de Levinas y Jonás, que es post-kantiana, pero la verdad es que no hay ámbito para debatir. Lo que yo hice sí, y además obviamente esto desde mi conversión se asentó en una convicción más profunda, pero no cambió, ¿eh? Esta es mi posición en la universidad desde que tengo 20 y pico años. Ahora, cuando rendí, que tenía 16 o 17, porque me recibí muy joven, y me preguntaron si estaba a favor del aborto, dije que sí, por las mujeres pobres. Por eso saqué distinguido en vez de sacar sobresaliente. Por eso no estaba. ¿Qué quiero decir? Que también entiendo a una juventud que dice, a ver, hay contextos muy difíciles, yo no estoy en ninguno de los extremos. Lo único que traté de garantizar es que el Openato pueda expresar su opinión y este grupo, y que lo pueda hacer los que estaban en contra. Y que no hubiera quiebre de convicciones. Es decir, yo no interferí y la verdad, miren, me enteré de todo lo que realmente sucedió, que no lo quiero contar porque me parece que integra la zona de reserva en una cuestión tan delicada. Pero usted habló de compra de conciencia. Sí, porque hubo quiebre de votos. Yo no puedo suponer que en un tema tan delicado pues estés en contra a las 12 de la noche y a favor a las 6 de la mañana. ¿Entienden? Yo esas madrugadas del Congreso, a mí no me las cuenta nadie. ¿Saben cuándo la vimos? En la discusión por el campo, en la suspensión de la 125 en diputados, que se empezaban a cambiar diputados a la madrugada. Yo estoy en contra de esto. Yo creo que el presidente nunca opinó. Yo esto vengo a dar fe porque hay mucha gente enojada con el presidente, y yo doy fe que el presidente estaba en contra y no opinó. Yo estaba en contra y no influía en un solo diputado. Nadie, no hablé a nadie ni me habló nadie. Ahora, esto quiero que llevarle tranquilidad a la gente. Yo creo que la mesura debe prevalecer. La mesura en un proyecto cuyo contenido es la insensatez, porque termina siendo castigada la mujer pobre, el autoaborto. O sea, es que me digan que esto es para los pobres, no, esto de las clases. Además, el otro problema que tiene de ciencia y técnica es que yo estoy en la semana que elijo si tener el hijo o no. Como los análisis me van a dar si puede tener cáncer, si no puede tener, si puede ser Down, si no puede ser Down, si puede tener grados de autismo, yo puedo terminar haciendo un racismo de elección, que de hecho hoy se hace con la fecundación in vitro. A mí no me gusta esa humanidad. No me gusta una humanidad elegida. Me gusta que todos seamos diferentes y que nadie pierda la vida solo por la posibilidad de esa potencia de tener alguna diferencia, alguna discapacidad. Pero el avance de la ciencia y la técnica sin ética, como dijo un científico el otro día, muy buen artículo, este no es una cuestión científica, es moral. Y por otra parte está, ya no la cuestión científica, supongamos que digan no hay vida. Está la cuestión espiritual, porque el hombre... Bueno, vida hay, eso está obviamente, o que hay, no hay niño, persona. No hay persona. Pero supongamos que científicamente siempre va a quedar la cuestión desde Pitágoras de mente y espíritu. Miren, los que venimos de una vida muy libre, yo no estoy hablando de la pacatería, de un solo marido, está claro, sabemos que las heridas del cuerpo se pagan en el alma. No hay nada más confesado y más imperdonable para cada una de nosotras que un hecho de esta naturaleza. Es decir, no se puede festejar
el dolor de una mujer no se puede festejar. Se puede descriminalizar el comportamiento de las jóvenes, pero una mujer de 35 años, yo soy autora de la Ley de Salud Reproductiva. Por ejemplo, si una mujer está casada, su marido no tiene hijos, su marido quiere tener un hijo, ella queda embarazada libremente porque es un sexo unitivo, etcétera, no le van a dar participación al padre, y si a los 6 meses, yo también escribí la cláusula, la norma penal que amplía los supuestos de violación y de abuso, con lo cual yo puedo ser violada por un marido, ¿no? Ahora, con una simple declaración jurada, ¿y los padres? Porque esa persona por nacer, o ese hijo, o esa vida, o esa potencia, o como lo quieran llamar. Estamos hablando de los menores ya, ¿no? Estamos hablando de los menores. Estoy hablando... De las menores embarazadas, digo. No estoy hablando de las mayores. Si yo puedo hasta las 14 semanas, ahora, ¿puedo en el marco de un matrimonio sin escuchar, y después de los 3 meses, por declaración jurada de violación, sin escuchar al padre? En un matrimonio estoy hablando. El sujeto ahí, hay un compromiso, pero bueno... yo lo que venía a defender es al presidente ante mucha gente que, ¿Y cómo crees que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención. No. En todo caso, fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto de narcotráfico, hidrovía, elusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión. La verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, que decir que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en querer que estos temas se manejan. Yo le dije que le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Pero, a ver, yo creo que esto no nos puede dividir, porque este es un tema muy complejo. ¿Pero qué va a pasar en el Senado entonces? Si los votos cambian de la noche a la mañana. La verdad es que no sé, porque un tema tan serio, ¿usted sabe lo que es un no sé después de 40 años de estudio? Es un dilema. Porque hay argumentos a favor, argumentos... Miren, lo que yo estudié ese tema, lo que yo estudié en filosofía, en política, el tema es la prohibición cultural, debe estar inscrita en la ley, cómo no discriminalizar, cómo permitir a la mujer que tiene un aborto que vaya a un hospital, además cómo no encubrir a los adultos mayores que en realidad violan a una chica de 12 años y después le hacen hacer el aborto, cómo funciona esto en el norte con el derecho de pernada. No vayan a creer que todo es la chica que decide, sino que en muchos sectores del norte las chicas de 13 o 14 años son entregadas al patrón. ¿Se acuerdan del presidente paraguayo que tuvo tantos hijos? Sí. Porque era un orgullo entregarle la virginidad de una chica al obispo. Entonces, si después puedo abortar, la verdad es que queda impune el delito del abusador. En general, en los 12 o 13 años son familiares o amigos de familiares. Entonces, me parece que tiene que primar la sensatez. Ahora, Lilita, ¿no hubo en la Cámara de Diputados antes de que el presidente abra el debate una presión de la oposición para tratar este tema? No. Porque la información que yo tengo es que al presidente le llevaron la información de que este tema se trataba sí o sí. No, el Día de la Mujer. No. ¿Usted habló con el presidente? Sí. ¿Y qué le dijo? Yo estoy con el presidente en forma permanente. Yo hablo con el presidente cada 2 días, transmitiéndole... Es un momento difícil para el PRO, para el propio radicalismo, para Mario Negri, que por ejemplo en una sociedad tan católica como la de Córdoba, él ha votado por el sí, entonces un liderazgo tan brillante, digo, esto es una grieta que carece de sentido. La verdad que la coalición cívica está perfecta, no tiene ningún problema. Yo me enteré después,
Fui a una reunión donde defendía al presidente, donde dije, miren, acá hay que sostener la República, sostener al presidente y pedir sensatez en la discusión de los temas, cosa que no hubo. Nada más. Incluso estuve con Lopenato, porque también la situación de ella era difícil, era una chica que se enfrentaba con el presidente del bloque, o sea, al contrario, yo traté de que no haya grieta y no lo pude lograr, pero traté hablando de un lado y del otro que no haya grieta. No fui hablada por ningún obispo. También hay que saber que las personas, la mayoría de muchísimos pobres en la Argentina son evangélicos. No es que los pobres no tienen religión. Hay mujeres que creen que se están enfrentando con la catedral, ¿no? Se están enfrentando con las mujeres pobres evangélicas de toda la nación. Es una cuestión, yo viví en el norte, recorro, soy respetuosa de las otras posiciones. De hecho, Carmen Argevay era mi amiga, Diana Mafía fue diputada nuestra, Marcela Rodríguez, Elisa Carca, hay gente que es amiga mía, que hemos sido feministas. Yo creo en el derecho de las mujeres, soy autora de la Ley de Salud Reproductiva, para que podamos tener el DIU, etcétera. No soy una extremista, pero siempre en esto, como en atadura de trompas, dije, bueno, en atadura de trompas le digo, si hay una necesidad social, sí. Pero digo, el placer por el placer mismo, me quiero atar las trompas a los 19 años, para eso no están los hospitales. María Eugenia incluso enfrenta un problema mayor, que es cómo hacemos para ejecutar esta ley. Tomo, por ejemplo, el Hospital de Moreno. En el Hospital de Moreno ya no hay médicos que atiendan clínicamente, todo es urgencia. Ahora, todo es urgencia de un cáncer, todo es urgencia de un asesinato, de un accidente, de un cuchillo, de muertes violentas. Ahora, esos 5 días, ¿cómo los cumplo? ¿Cómo obligar a sanatorios, como ejemplo, como el Austral, donde hay personas de la orden, y yo no tengo nada que ver con la orden, digo, con la, ¿cómo se llama la orden esta? Opus Dei, ¿no? Pero que ellos, gente que se ha dedicado a una obra, a obrar en el mundo sin ser sacerdote, ¿cómo obligarlos? Me parece que debe primar la sensatez, que debemos de ver esos espectáculos tan violentos. Me violentó a mí como mujer. Hay un feminismo que es una inversión del machismo de los años 70. Cuando nace el feminismo en los años 70, las mujeres parecen hombres, pidiendo una identidad con el hombre. Tenemos que ser idénticas. Yo tengo que ser idéntica a vos, a otro. No. El feminismo de hoy, feminismo distinto, es decir, un feminismo, yo quiero ser mujer, yo quiero ser distinta a los hombres, y esto no significa, y en esa diferencia radica la hermosura del mundo. Ahora, no tiene que haber relaciones de subordinación, tenemos que tener derechos iguales. Miren, yo tengo un partido donde 2/3 son mujeres, donde hay categorías de personas diferentes de elección de género. Pero esto no se predica, esto se hace. Esto se hace. Lo que sí no estoy de acuerdo es con ese machismo inverso, esa violencia de querer imponerte las ideas de algunas mujeres. Eso es lo que usted llama falta de sensatez en el debate. Sí, y también los otros extremos, desde el extremo de algunos pro vida que dice el asesinato y tienen que ir presas para toda la vida, y del otro extremo, chicas haciendo el amor de un género distinto frente a hombres que rezaban. Eso a mí me dio un asco moral de decir, ¿pero qué estamos haciendo? Esa es la falta absoluta de sensatez, ¿no? Y yo creo que en el gobierno muchos tuvieron miedo. No hay que tenerle miedo a la calle. Hay que votar por convicciones. Yo me di cuenta que había muchos temerosos. ¿Usted cree que en el Senado calle se va a lograr hacer eso? No sé. Porque si hay cambio de votos en diputados por razones que no son de conciencia, puede haberlo en el Senado también. No sé. Yo lo que puedo venir a dar cuenta, y por eso pedí hablar, es de la presidencia absoluta del presidente de la Nación. Y me parece que eso es muy importante para todo Cambiemos, sobre todo para los votantes del PRO. Porque esto le tocó en la columna vertebral. Mucha gente católica, incluso a mí Durán Barba me hacía una campaña en la capital muy graciosa antes que decía que yo estaba a favor del aborto, que era porque disputábamos votos con Mauricio en la Recoleta, entonces hacían circular eso, es decir, campaña contra mí. No es así, tampoco era mi caso, pero bueno, lo hicieron ellos.
Lo que yo vengo a defender a un presidente que tiene un montón de otros problemas, que realmente prescindió, que realmente le dijeron otra cosa, Es decir, fundamentalmente le dijeron una situación en la Cámara de Diputados que no existía. Exactamente, y una situación de que él no iba a ganar por amplia mayoría que no existía. Y una necesidad de debatirlo que no existía. Y el problema es el siguiente, la pregunta que yo me hago y que les hice a algunos es, no importa el nombre, es ¿por qué no me preguntaron de qué sirve estar 25 años en una banca? No preguntarle al camarógrafo por algo de la cámara, no preguntarle al cocinero, no preguntarle a la persona que está por experiencia. Ahora, yo me enteré hace 2 días. Entonces, creo que funciona mal un sistema. Hay un pecado de soberbia en algunos dirigentes del PRO, por lo menos en la Cámara. No, hubo un pecado de soberbia, de no siquiera preguntarte, aunque sea en un pasillo. Vos que tenés tantos años de experiencia, viene esto, ¿qué opinás? Y yo le hubiera dicho penal sin arquero para el kirchnerismo. La Cámpora se va a hacer feminista de un día para otro. Punto. Así fue. Lilita, yendo a otros temas, hay una situación social difícil después de esta crisis, que no ha terminado todavía. Usted que anda por el interior, ¿cómo está viendo esto? Que hay 2 Argentinas. Una Argentina corrosiva de la capital y del mundo, del microclima, de la política, la televisión y los opinadores, con un gran rechazo colectivo social en el interior, pero un gran rechazo, y la gente está apagando los televisores. Yo no sé si esto se muestra en los índices, pero debe ser así, porque gente que estaba acostumbrada a ver televisión dice, yo a fulano de tal, estoy hablando de gente que votó a Cambiemos, periodistas, no estoy hablando de kirchneristas o de esto, dice, no puedo soportar. Dice, ¿qué es no poder soportar? El ruido, lo corrosivo. Y yo creo que también, yo no veo, analizo, veo un clima hecho a propósito y un gobierno que está metido en el microclima, que yo le digo, chicos, salgamos. Recién me reía con María Eugenia y me reía con Caputo. Le digo, pero escúchenme una cosa. Quédense todos tranquilos. Si acá hubo desde aceite caliente en 1806, si del 25 de mayo de 1810 fue en la Plaza de Mayo, el que no quiera que haya lío en Buenos Aires no tiene que vivir en esta capital, por una tradición histórica. A ver, depende de uno, realista, esto, lo otro, Rosa. Yo que tengo por un lado la familia de 400 años, todo ha pasado ahí, por eso yo quería ir al obelisco. Entonces, el gobierno, estamos entrando en las presidenciales. Yo creo que mejorarla, el valor relativo del dólar está bien porque esto ha mejorado las economías regionales. Segundo, no entraban dólares. Un país lo que muestra es el agotamiento del proyecto de sustitución de importaciones. Una nación que solo depende del campo y de la producción primaria ha tenido una sequía del orden del 50%. Ahora, si vos no exportás otras cosas, tenés este problema. Nosotros tenemos que ingresar exportaciones reales. Y en eso estamos trabajando de Sica, Fino, Chiaro, Barañao. Yo tengo reuniones todos los días, estoy contentísima, con las pymes exportadoras para la entrada de dólares y nichos y poniendo a todos una ciudadanía para el mundo en educación, el tema de los orgánicos, el tema de ciudades inteligentes ligadas al campo y no por orden del presidente, además le digo, vamos a tener una reunión con los verdaderos empresarios de la Argentina. Ahora, hago reuniones con 200 personas. Es decir, hay un kirchnerista que estaba borracho, salió al casino y me dijo gorda, sucia, bueno, lo que me dice Aníbal. Pero después nada más, ¿qué quiero decir? Lo que sí la gente quiere saber, para que la gente sepa, en el gobierno kirchnerista de Cristina, el dólar en un momento estuvo a 16, ¿se acuerdan? Y el dólar oficial a 11. Yo me acuerdo porque pagué el techo. Ahora, después volvió. Entonces nosotros teníamos un dólar atrasado, que si no vamos al periodo Cavallo, es decir, que llega un momento que estalla. Va a fluctuar en el orden que está si nosotros ahora tenemos que tener un proyecto de país que ya le digo es ciudadanía para el mundo en educación, pymes exportadoras en inteligencia, software, metalmecánica, alimentos que tendríamos que hacer más ya.
la mayor industria alimentaria, reforzar. Yo ya veo la salida. A mí me pasa algo, que estoy como en el medio de lo que se llaman las picadas en el norte, que son como montes que te hieren. Ahora yo veo la salida, sobre todo en un contexto mundial de xenofobia. Tenemos que oponerle una ciudadanía para el mundo y la tolerancia. A un contexto internacional de aislamiento, tenemos que ponerles pymes exportadoras innovativas con pequeños nichos, porque gobernar es repoblar. A la lucha contra, hoy gana López Obrador por temas de corrupción. Miren, el 2 de agosto, estos que dicen que Carrió está parada, no, yo estoy trabajando a full. Y estoy cerca de todo, no se olviden, no me olvido de nada. Pero estamos trabajando en más de 10 investigaciones, pero brutales. Que ya tienen que ver también muchas... Con temas de corrupción. De corrupción y también de evasión, de ilusión. Y además el presidente, quiero que esté obviamente la gente que ha sido empresaria en la Argentina, el grupo de los 6 que se reunieron con Euneikia, que lo invitaron a pero tienen que estar los verdaderos empresarios argentinos. A los empresarios del interior, aún los de la UIA, les molesta que los interlocutores sean de nuevo Euneikia, Cristiano Ratazzi y Pablo Roca. Porque dicen, no nos ven a nosotros. Y yo estoy representando a todos esos empresarios, a esas pymes, a esa gente de los pueblos. Ustedes no saben lo que estuve en Amsterdam, una maravilla, las parejas, gente que produce, que exporta. Así que yo veo la salida. Ahora, no teníamos modelo de desarrollo y crecimiento. Había caído un modelo, que el intento frondicista, de sustituir por industrias de capital, fracasó. Y no habíamos ido a un modelo de ciudades inteligentes. Esto yo lo vi antes de la 125 y lo mató la 125. Sí, la política de Cristina. Pero ya veía que volvían los dentistas, etcétera. Esto además, hay mucho avance tecnológico en el campo. Mucho avance de software, de esto, de lo otro. Estamos entonces con los propulsores, los no propulsores. Estoy recorriendo las fronteras, viendo dónde está el narco, viendo dónde está la integración, viendo cómo nos vamos al Pacífico, cómo exportamos. Y en esto está De Sica, en esto está Miguel Brown, en esto está Mario Quintana, en esto está el presidente. ¿Qué quiero decir? Ahora, estamos abriendo la picada, lastima y lastima. Y yo le digo a Cambiemos, a todos los diputados de Cambiemos. A mí me tocó abrir la picada hace muchos años. Y salí con heridas, 120 kilos, toda cortada. Yo creo que vos también estaba en el mismo estado allí. 20 años de lucha. Miren mi cara hoy. Mírenme. Paz de conciencia, un camino que iniciamos todos juntos, un milagro que es un trabajo y es un trabajo duro. A lo mejor no podemos ir de nuevo y tener el 1 a 1, pero pero es necesario que crezcan las empresas y si apaguen la televisión. Hay muchos intereses. Hay demasiados intereses para mantener una Argentina que dirigen 6. Que se reúnen los 6 y deciden cuándo empieza la crisis, a quién van a llamar primero. ¿Se refiere a los empresarios? Son 6. Lo mismo que la devaluación asimétrica, salvo a Malita, que no está. Y Pérez Compán, que se retiró en su momento y nunca estuvo. Son los mismos. Ellos creen que yo sé más y se cuentan entre ellos, me cuentan a mí. Entonces es muy gracioso, yo sabía una punta, pero no sabía todo. Entonces los otros lo llaman a mis diputados y me dicen, bueno, está vos fulano, pero yo dije que no fuera el presidente de la Corte. O sea que me voy enterando, la calle te va informando bien. Así que yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Segundo, sancionamos los bancos de alimentos, permitiendo las donaciones y quitando responsabilidades. Pónganse a trabajar los bancos de alimentos. Necesitamos solucionar el tema del hambre en la Argentina de una manera mucho más racional. Yo creo que los bancos de alimentos en Estados Unidos funcionan muy bien. Estuve en el de Rosario el otro día, una maravilla. Hay que promover que sea la sociedad civil. Con 1/4 de lo que tiramos estamos alimentados.
Y tenemos que seguir, a veces hay momentos en la vida, perdón, porque parece que estoy hablando sola, pero me gusta, porque estoy hablando también con la sociedad. Hay momentos en la vida en que uno tiene desesperanza. Pero es que la esperanza consiste precisamente en tener esperanza en la desesperanza. Esa es la dureza del desierto. A ver, hay algunos funcionarios que creen que todo es divino siempre. No. La gran prueba de nuestras vidas es cuando tenemos esperanza en la desesperanza. Yo tenía esperanzas de que Milani esté preso en la desesperanza de que Milani dominaba el país. Yo tenía esperanza en que Debido esté preso y pague, en la desesperanza que Debido era intocable. Y me falta Aníbal, que es una deuda que le voy a pagar con la sociedad. ¿Qué quiero decir? No ese lenguaje corrosivo que a veces tiene que ver con intereses, que tiene que ver hasta dónde especulamos, hasta dónde llegamos. La Argentina es real. La Argentina va a salir adelante. Hicimos el milagro de llegar a la República, pero no le tengamos miedo. Una autocrítica quiero hacer. Creo que le tenemos miedo. Si hay algo que hay que saber es que el miedo es la madre del fascismo. Yo no le tengo miedo. Ténganle miedo a su conciencia y a Dios. No le tengan miedo nunca a la calle, aunque te maten y te apedreen. Y así mirá el cutis que tengo yo, después de tanta lucha. Así que un abrazo a todos. Ahora recorro Córdoba, ya recorrí Santa Fe, hago Entre Ríos y después hago Misiones. Yo estoy recorriendo el país en nombre del presidente para este modelo de educación, para este modelo, y la verdad que la recepción, y ya están todos comunicándose con Martín Brown y estamos con De Sica. El otro día salimos con De Sica de comer en un restaurante y nos aplaudieron. Y era en medio de la crisis. Entonces yo ahí les dije, ¿vieron? Porque yo los veo a todos en un microclima y yo que vivo en la chacra y recorro el país, digo, ¿pero qué pasa? Así que apaguen, si les molesta apaguen, es que no pasa nada. Esto es como una telenovela venezolana que se repite. Gracias, Lilita. No, al contrario. Una pausa. Bien, como les dije, Juan Carlos de Pablo, maestro de economistas. ¿Qué pasa? Para el maestro de economistas, ¿qué pasó hoy? Que el dólar bajó mientras el mundo seguía complicado. Lo que te voy a decir es independiente de si bajó o subió. Si hubiera subido, te voy a decir exactamente lo mismo. Y lo que voy a decir me parece que va a sorprender a más de uno. Y refleja medio siglo de seguir cotidianamente la política económica argentina. Yo miro siempre los análisis de los procesos decisorios. Desde ese punto de vista tengo que decir, desde el punto de vista hoy estamos mejor que hace 90 días. ¿Sabes por qué? Porque hace 90 días el Poder Ejecutivo estaba en la fantasía. Vos le explicabas, entonces, sí, Juan Carlito, interesante lo tuyo, pero ¿sabes qué? Tenemos un abuelo que paga la tarjeta y nos felicitan en Davos, dale que va, y la elección de 2019, etcétera, etcétera. A raíz de lo que pasó, primero se asustó el presidente, y este es un país presidencialista. Desde el susto vienen los cambios, no desde las preocupaciones o desde los escritos técnicos. ¿Cómo lo sé? Yo no hablo con el presidente, pero vos te das cuenta por las decisiones. Un presidente no va al fondo porque un día le duele la muela, un presidente no cambia ministros, ese tipo de cosas. Así que vos ves un presidente actuando. Presidente, en el régimen político que tenemos nosotros, es el único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2019. Ergo va a pelear. Los demás pueden dar parte de enfermo, lo que vos quieras. El presidente está tomando decisiones. Punto importantísimo. ¿Te referís a los cambios de gabinete? Los cambios de gabinete al ir al fondo a vetar la ley de las tarifas, etcétera, etcétera. Y todas las que va a hacer, que no sabemos cuáles son. ¿Querés que te diga? Él tampoco sabe cuáles son. Porque esta es una interacción. Lo importante es que vos en esta interacción, digamos, lo ves actuando. Exactamente lo mismo, tengo que decir algunas cosas. Por ejemplo,
Se dejó hablar de esa pavada que eran las metas de inflación, que yo siempre dije que conceptualmente eran una idiotez y los números eran ridículos. Y para lo único que sirvió fue para forzar paritarias que ahora hay que revisar, digamos así, rápidamente. Bueno, yo no lo veo al ministro Caputo hablando de metas digamos, de inflación. Dante Sica dice los empresarios en héroes, ¿viste? Sí, sí. Su antecesor dijo otra cosa. Está bien, es un dicho. Yo le agregaría a Sica... Bueno, pero es una manera distinta claro, de ver pero al interlocutor. Te digo, los empresarios, los tacheros, los laburantes, todos los tipos que se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta, esos tipos son héroes, dado lo que significa llevar adelante una familia, una vida, etcétera, en la Argentina, donde las preocupaciones son concretas. Cuando alguien dice, ¿usted cómo ve el impacto de esto en las elecciones del año que viene? La gente dice, yo no veo la semana que viene, ¿de qué estamos hablando? Sí, falta un año y medio todavía. Entonces, la primera cosa que te digo es, me parece que el presidente está con una postura distinta, más realista, y estoy viendo en las decisiones exactamente lo mismo. Ahora, en esta coyuntura, vos tenés que hacer una diferenciación fundamental entre pegarle a la crisis y el resto de la política económica. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo médico es el mejor. Vos llegás desangrándote a la guardia de un hospital. El tipo que está a cargo, que ni sabía que iba ni cosa por el estilo, tiene que pararte la sangre como sea, te pone inyecciones, un torniquete, te pega, qué sé yo, tiene que tomar decisiones contra el reloj, con poca información, rodeado de gente que grita, da consejos, te quiere pegar y algunos hasta te quieren matar de un tiro. Eso es política económica. Acá y en cualquier lugar del mundo, acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando vos transmitís, como hacen los medios de comunicación, el dólar como termómetro de la economía, como si fuera un partido de fútbol, vos tenés que tener una teoría porque a las 12 bajó, a las 12:05 digo, basta, viejo. Mi visión profesional es, muchachos, estos cambios están produciendo un equipo que está laburando, que tiene que enfrentar primero una crisis, y vos a la crisis le tirás con todo, después hablamos. Mi recomendación cinematográfica es Las horas más oscuras. Si vos querés entender cómo se toma la de Churchill, esa famosa semana dramática de mayo de 1940, donde lo viste ahí, digamos así, tomando decisiones. Bueno, vaya al cine y vea cómo se toman, digamos así, las decisiones. Henry Kissinger dice en su memoria, contra lo que se cree, las decisiones en momentos difíciles se toman en movimiento de mucha tranquilidad porque los cobardes se rajan. Se quedan solo los dos o tres tipos que tienen, digamos, saben tomar distancia. Si vos en el equipo económico no tuvieras hoy tranquilidad, preocupación obvio, pero si vos no tenés tranquilidad profesional, sos parte del problema. ¿Entendés? Entonces, el oficio es lo que vos tenés que rescatar. Y eso vos lo estás viendo, digamos, Entonces yo digo, muchachos, dejémoslo laburar. Ahora, junto con eso, digamos, sigue la cuestión pendiente de juntar los pedacitos. El acuerdo con el fondo no es un programa económico, es una cosa acotada. El ministro Duhovne no es el ministro de Economía, está a cargo de pedazos. Falta el tema que junte los pedacitos. ¿Qué relación tenés entre la tasa de las LEVAX, la política de salario, la política de esto, la política del otro, etcétera? Alguien tiene que jugar, digamos así, ese rol, ¿no? Decime, Juan Carlos, es importante porque en estos días se está hablando mucho de si se va a haber acuerdo o no con el peronismo por el presupuesto del año que viene. Yo sé que en las últimas horas el ministro Duhovne le dijo a los fondos que tienen bonos argentinos que va a haber respeto a los acordados con el fondo, aunque tenga que prorrogar el presupuesto de este año. Sí. Ahora, ¿a vos políticamente te parece importante que ese acuerdo esté, el acuerdo con el peronismo? Yo creo que en un momento como este, los acuerdos que sirven son los acuerdos que tienen que celebrar los que tienen que tomar decisiones. ¿Quiénes son los que tienen responsabilidad ejecutiva? Los que tienen no los legisladores. Primero los que tienen que responder. ¿Quiénes son los que tienen que responder? El presidente, obviamente. Un gobernador, un intendente. Porque si el intendente no tiene los mangos para pagar los salarios municipales, a fines de mes le incendian el edificio municipal con él adentro. Eso a vos te da una forma de trabajar diferente de si vos estás en un cuerpo colegiado, no es nada personal, como una cámara, o estás a cargo de un programa de televisión, o estás en la fundación de no sé qué cosa, o estás en el Fondo Monetario. Hablé un minuto del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no sabe nada que no sepamos nosotros, pero más allá es un conjunto de personas que en el fondo viven allá. Hay una frase que me encanta que dice lo siguiente.
En el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho se involucra. Y lo repito porque estamos avanzados. En el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho se involucra. Voy a contar una infidencia. Estaba hablando el otro día con un funcionario del gobierno, me dijo, el Fondo Monetario está enamorado de metas de inflación, que yo acabo de decir que es una estupidez. Yo le dije, vos estás negociando con el fondo, vos no estás tratando de convencerlo que es una estupidez. Así que vos decirle que sí. Y cuando te dan la plata, volvés acá y te pones a trabajar. Entonces yo digo, los acuerdos primero, las negociaciones tienen que hacerse entre personas que tienen responsabilidad ejecutiva y miedo. Porque acordate que en la Argentina las cosas cambian cuando primero te agarra un quickie suficiente o a decir, che muchacho, dejémonos de joder, ¿entendés? Cosa que, como te digo, hasta hace 90 días vos lo decías y bueno. Y ahora me parece que hay un conjunto de tipos, digamos así, que digamos que aterrizaron. El presupuesto 2019, ¿de qué estamos hablando en términos de calendario? Se presenta en septiembre, nada, que son. Mira, cuando alguien te tiene que castigar, te tiene que hacer el presupuesto nacional. Porque el presupuesto nacional se hace en pesos corrientes. Quiere decir que vos, a los números de este año, tenés que modificarlos por tasa de inflación, tasa de devaluación, aumento de salarios públicos, PBI. Es imposible. Entonces yo casi te digo, poné casi cualquier número. No perdamos tiempo, ¿entendés? No perdamos tiempo. Ahora, en otros países funciona. ¿Vos sabés la de cosas que funcionan en otros países? Si en otros países están discutiendo, en Estados Unidos, ¿viste cómo cambian la tasa de interés? Sí, 0,25%, y arman un escándalo. Y nosotros decimos, pero déjese de bromar con esto, no me distraiga. Para ellos no. Ellos tienen un principio muy importante que dice lo siguiente. Mejor saquemos el pie del acelerador de ahora para no tener que apretar el freno dentro de 6 meses. En Argentina eso es un lujo fenomenal. Entonces yo digo, acá tenés cuestiones perentorias para hablar desde el punto de vista fiscal, monetario, etc. Junto a lo cual, el tema salario. Yo digo, vos tenés una paritaria que la cerraste, por ejemplo, en marzo pasado. Y dijiste 15%, capaz que era 18 en vez de 15. Con una cláusula de revisión, por ejemplo, en noviembre. Pregunta elemental. No es un problema ideológico. Vos, con esta tasa de inflación, con este nivel de lío, ¿vos vas a esperar hasta noviembre o vas a adelantar eso? Ya hiciste el decreto ese que te dio 5% y de repente tenés que traerlo para acá para decir, muchachos, esto de intentar bajar la tasa de inflación pisando un precio y no los otros, ya lo conocemos, termina mal. Ahora, para eso, vos tenés que tener una idea en la cabeza de a qué tasa de inflación, entre comillas, te estás jugando en las distintas, digamos así, negociaciones. Déjame hacerte una última pregunta, porque me importa después de 4 meses de crisis, llevamos casi 4 meses de crisis. ¿Sos optimista? Yo vivo acá y la única razón por la cual no viviría acá es que me dicen que esta noche me van a fusilar o mañana me van a estar preso durante 30 años. Porque yo soy de acá, igual que vos sos de acá. Entonces, ahora, a la edad que tengo, yo no me cuento el cuento. Argentina es así. ¿Dónde? No tomamos decisiones hasta que no estamos al borde del abismo según lo creemos. Después tenemos una capacidad de recuperación fenomenal, vamos, venimos. ¿Algún día seremos mejores? Puede ser, yo no puedo descartar. Ahora no es la base decisoria, no es lo que yo le digo a los clientes míos, ni es lo que yo hago, ni le digo a cualquiera que me consulta, digamos, por la calle. Hay una expresión que es fantástica, que dice: esto es un despelote, pero es nuestro despelote. Y esto te lo dice cualquier tipo que tuvo que migrar o vivir en el exilio, cosa por el estilo, que realmente es desagradable, porque en el fondo somos de acá. Ahora, yo no necesito inventarme una Argentina ideal para decir, voy a seguir acá, vamos a seguir luchando. Gracias, Juan Carlos. Chao. Una pausa. Auspician desde el llano. Ahora el momento más lindo del programa con mi colega y mi amiga Carolina Moroso. ¿Cómo vamos, Joaquín? Y con una noticia importante que ha pasado ayer. Importantísima, también por su impacto a nivel regional, sin dudas tiene que ver con México y podemos hablar de una victoria aplastante. Se impuso con más de 30 puntos por sobre el segundo, Andrés Manuel López Obrador,
AMLO, como lo llaman popularmente. Que fue en el 2 mundo de veces candidato antes y fracasó. En 2006 y 2012, y la tercera es la vencida, y vaya si venció con el 53% de los votos. Ayer, 89 millones de mexicanos. Va a tener mayoría en el Parlamento, seguramente. Sin dudas, ya la tiene. Ayer votaron legisladores, también votaron autoridades locales, autoridades estatales, digo que hablamos de autoridades provinciales en el caso de México. Y bueno, uno puede leer esto por los méritos de López Obrador para llegar a los mexicanos, a buena parte de la juventud, hay que decir que también... Vos que has leído mucho sobre esto, ¿cuál es tu conclusión de por qué este triunfo abrumador de alguien que había perdido 2 veces antes la presidencia? Yo creo que tiene que ver... Bueno, hay muchos que destacan sin dudas los méritos de López Obrador, como te decía, en su retórica para llegar a los mexicanos, pero yo creo que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con un cachetazo a los partidos tradicionales, al PAN, al PRI, a la política de siempre. Y este cachetazo tiene que ver con que no han podido dar respuesta a las preocupaciones de los mexicanos. Y las principales preocupaciones de los ciudadanos mexicanos tienen que ver, en primerísimo lugar, con la violencia que alcanza niveles siderales en ese país, con la corrupción y con la impunidad, que están intrínsecamente relacionadas también, ¿no? Entre sí. Sobre todo con el partido que está gobernando, el PRI, que salió tercero. Exactamente, con un 17% salió tercero con un candidato que había sido ministro, Meade, con un 16%, sí, 17%. Bien, y de esto justamente quería hablar, porque la campaña habló también sobre la violencia y habló sobre esta preocupación que atraviesa a todos los mexicanos, porque fue sin dudas la campaña más sangrienta. Y esto te lo voy a contar con números nada más, mirá. A ver. 48 fueron los candidatos asesinados, candidatos o precandidatos desde septiembre hasta las elecciones. Estos son datos actualizados hasta el 1 de julio, datos de la consultora Etelect, que justamente se encargó de relevar los niveles de violencia política en México. Estos forman parte de un total de 147 políticos asesinados en México hasta el 1 de julio. Desde septiembre nada más. Desde septiembre nada más. Menos de un año. Desde septiembre nada más, Joaquín. O sea que la campaña misma ya habló de esta violencia absolutamente incontrolable, que por supuesto tiene que ver con el crimen organizado. Y hay que decirlo, esto también impactó en la manera en la que se hizo campaña, porque lo que decían los analistas es: casi ningún candidato está especificando qué va a hacer en materia de seguridad. Y obviamente esto operó a nivel del miedo, ¿no es cierto? López Obrador tuvo declaraciones en el estado de Guerrero, casualmente uno de los estados más peligrosos, durante la campaña, donde habló de la posibilidad incluso de una amnistía para algunos presos. Hoy hablaba justamente con un colega de México que me decía, López Obrador suele hacer declaraciones estruendosas en campaña que luego difícilmente se convierten en políticas concretas. Hay que decir que él también fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bien, y esto tiene que ver obviamente con la violencia que vive la sociedad toda. Claro, pero esto estamos hablando de periodistas y políticos. Estamos hablando de políticos. Pero no es solamente estos sectores de la sociedad lo que viven. No son solamente estos sectores. Bueno, hay 39 periodistas asesinados desde, digamos, el comienzo de la gestión de Enrique Peña Nieto hasta hoy. Reporteros Sin Fronteras dice que México es sin dudas el lugar más mortífero después de Siria para ser periodista. En 2011 se reportaron 11 asesinatos de periodistas y en lo que va de 2018 ya son 6. El último en el estado de Quintana Roo. Pero como bien decías, la violencia atraviesa a toda la sociedad mexicana. En 2017 se registraron 25.300 homicidios dolosos. Esto te da una tasa de homicidios de 20,5 cada 100.000 habitantes. Para compararlo no con Australia, donde la tasa es de 1 cada 100.000 habitantes, comparémoslo con la Argentina. Datos actualizados del Ministerio de Seguridad de la Nación a hoy, datos de 2017, hasta 2017, por supuesto, el último año que pudimos relevar, Argentina tiene una tasa de 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Por supuesto, toda esta realidad... Ahora, esto debe ser una cifra, 25.300 homicidios en un año debe ser una cifra récord. Es una cifra récord, sí, totalmente. Es el año... obviamente con más homicidios dolosos registrados desde 1996. Pero no muy lejos de los años anteriores, ¿eh? No estaban en 20.000, 18.000, 22.000. Totalmente, no muy lejos. Sí hay que decir que los saltos, en el caso mexicano, los saltos en proporción y en porcentuales, sí son altos para los niveles que estamos acostumbrados a ver en nuestros países. Estamos hablando de un incremento con respecto a 2016 del 23%.
Muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Y sin dudas esto, la corrupción, la impunidad, también algunas cosas que tienen que ver con las cuestiones económicas, la relación con Estados Unidos en plena era Trump, sin dudas van a ser todas las cosas que estén sobre el plato de López Obrador de cara a los próximos 6 años. Recordemos que las gestiones de los presidentes son de 6 años allí en México. Pero bueno, sin dudas, el pueblo mexicano le dijo hasta siempre a la política, o hasta pronto por ahora, a la política tradicional. Hasta aquí llegamos. Y con Trump hubo buena onda hoy, ¿no? Hubo buena onda, pero bueno, Maduro también tuvo algunas palabras elogiosas para López Obrador. Dijo algo así como que renacía el sueño de la patria grande. Bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, y te quiero contar que a partir de hoy y todos los lunes vamos a tener la columna en la página de tn.com.ar. De hecho, ya está online, ya la pueden leer, pueden ver los datos en detalle, chequearlos, ir a los estudios también. Si hacen clic pueden linkear a los originales de los estudios que estuve citando y bueno, tener todos los datos sobre la columna de hoy y todas las columnas que vengan. Muchas gracias, Carolina. Gracias a vos. Una pausa. Bien, para terminar este programa que fue bastante denso en cuanto a sus participantes, hay que decir algo que lo dije al principio, de alguna manera también lo conversamos con Juan Carlos de Pablo. Hoy fue un buen día porque el dólar bajó mucho en un mundo que todavía sigue complicado. Digamos, hay que tener en cuenta que el gobierno tuvo a principios de año el problema de la sequía. Y después lo que tuvo es un mundo en contra, por muchas variantes, la guerra comercial de Estados Unidos con China, la inestabilidad de Merkel, que recién hoy la primera ministra alemana firmó un acuerdo con sus socios y estabilizó su gobierno. De vez en cuando el gobierno italiano dice que Italia se va a ir del euro. Todo eso provocan ruidos en la economía internacional. De todos modos, creo que esos ruidos van a seguir durante un tiempo. ¿Por qué esta especie de tranquilidad con el dólar argentino? En las últimas horas hubo reuniones, conversaciones, obviamente no reuniones personales, sino conversaciones telefónicas del ministro Nicolás Dujovne con los principales tenedores de bonos argentinos en el exterior, con los fondos que tienen bonos argentinos, y les explicó que el presupuesto del año próximo va a contener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el peronismo o sin el peronismo. Es decir, que este año el déficit primario va a ser del 2,3 y el año próximo va a ser del 1,3. Esto le dijo a los fondos de inversión. ¿Cómo se va a hacer sin el peronismo? Y se va a prorrogar el presupuesto de este año, que con la inflación se van a poder hacer cualquier cosa que el gobierno quiera. No es una solución técnica, legal, legítima, que no se puede discutir. Cristina Kirchner hizo un presupuesto así en el año 2009 cuando quedó el ministro del Congreso y no le querían aprobar la oposición su presupuesto, pero no es lo esperable, no es lo recomendable, no es lo que le va a hacer bien al país. Lo que le va a hacer bien al país es si hay una dirigencia política que está convencida de que es necesario cumplir con los compromisos que se han asumido con el mundo y, por otra parte, llevar al país a una situación de estabilidad. Esto es lo que va a hacer bien. Lo que el gobierno ha dicho es: yo voy a cumplir con ellos o solo. Lo importante, y esto no solamente es una exhortación a la voluntad del gobierno para negociar con el peronismo, sino también a los propios dirigentes peronistas, los que tienen más responsabilidad. Lo importante sería que todos pudieran llegar a un consenso sobre cómo va a ser el país. Chau, hasta el lunes.